Y ahora vamos a ver un juicio para los impíos y vamos a ver de qué manera. Vamos a ver de qué manera sucede esto. Bueno, en el versículo número 12, vamos a comenzar. Vamos a tratar de enfocarnos. Yo sé que es muy difícil, pero bueno, ya me estoy trabando todo, pero bueno. En el capítulo número 9, versículo número 12, nos dice: el primer ay ya pasó. ¿Cuál era el primer ay? Estaba en el capítulo número 8, versículo número 13, que nos dice: ay de los moradores de la tierra. Es como ese lamento que los ángeles decían de lo que iba a acontecer en la tierra. Entonces ahora tenemos, dice, el primer ay ya pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Es como que vienen de vuelta ay, más lamento a la tierra. Eso es lo que está hablando y eso es lo que está diciendo. Bueno, miren lo que sucede ahora. En el versículo número 13 nos dice: el sexto ángel tocó la trompeta. Recuerden que están todos dentro del último sello. El séptimo sello tiene estas 7 trompetas. Ahora viene el sexto ángel tocó la trompeta. Recuerden que cada ángel tiene una trompeta. Suena una, suena otra, suena otra. Y nos dice que el primer ay ya pasó. He aquí, vienen 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. ¿Qué significa esto? Acá ya empiezan a aparecer nuevamente símbolos. Acá nos dice que toca la sexta trompeta. Y oí una voz de entre los 4 cuernos. ¿Qué significan los 4 cuernos? Bueno, cuando vemos que los cuernos, acá nos está hablando del altar. En el tabernáculo, lo que nos está mostrando, en el tabernáculo, en el atrio, había un altar, pero era de bronce. Ese altar de bronce, ahí tenían que llevar el pueblo de Israel sus sacrificios y los sacerdotes ponían el animal en el altar de bronce donde hacían el holocausto. Entonces, todo eso es simultáneo. ¿En qué sentido, Marjorie? Simultáneo en el sentido de que todas estas trompetas acontecen desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. No es que hay un orden cronológico, que suena una, después otra y después otra. No, no es eso. Por ejemplo, vemos que una trompeta suena y afecta de que en la tierra no hay hombres justos. Entonces, esto es lo que significa que en la tierra no hay hombres justos desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, a lo largo de la historia, y la tercera parte, no que toda la humanidad queda sin hombre justo, no, el Señor en su misericordia, una tercera parte solamente. Juicios, fíjense, hoy en día, por ejemplo, vemos que no hay gente justa en el mundo. Fíjense en sus barrios, fíjense en su ciudad, fíjense en su familia, fíjense en su iglesia. Y no hay hombres de bien, no hay hombres íntegros, no hay mujeres íntegras. Pero ese es uno de los juicios que acontecen. Pero hay también, por ejemplo, cuando Elías decía, solo yo he quedado. No, Elías, hay 7.000 rodillas más que no se doblaron no se inclinaron a Baal. Entonces van aconteciendo, al mismo tiempo que acontece eso, también acontece de que hay juicios a los impíos, hay juicios a los gobernantes, hay juicio a todo. Entonces va aconteciendo a lo largo de la historia todo junto, no es que va sonando una por una y estamos en la última trompeta y suena y se viene el fin del mundo. No, porque son diferentes. A ver, la escena es esta, miren, a ver, fíjense que es Apocalipsis, para que entiendan bien cómo funciona esto. Apocalipsis va a hablar en el tiempo cronológico, no es en el final de los tiempos de los últimos 3 años y medio. No es eso Apocalipsis. Apocalipsis es desde la primera venida de Cristo, donde Cristo llega y dice el reino de los cielos se ha acercado, hasta que venga en su segunda venida. En ese lapso, no sé, vamos 2023. ¿Qué es lo que pasa? Podrían ser 3.000, 5.000, 2024, 28, no sabemos. Pero en ese periodo es lo que está hablando todo Apocalipsis. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque? En que está la iglesia, que somos nosotros, y que está Cristo con nosotros. Buenísimo, perfecto. Pero están las fuerzas del mal que están atacando contra la iglesia. Entonces nosotros tenemos que luchar contra Satanás, las fuerzas del mal y contra el mundo. Y ahí está la iglesia. Entonces, lo que sucede es que van a haber diferentes cámaras. Hagan de cuenta que hay una película.
que es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Y hay un montón de cámaras que van a dar enfoques. Entonces, un enfoque de una trompeta te va a mostrar, iglesia, no hay hombres justos. Y decimos, claro, no hay. Voy a la esquina, me estafan, me roban, me matan. No sé, hagan de cuenta que se me cae la billetera. ¿Quién te la va a devolver? Nadie. Obviamente que hay casos donde vemos que gente que por ahí devuelven maletines llenos de dinero y todo, y vemos gente que hay gente buena. Pero nos está mostrando una cámara que muestra de que no hay hombres buenos. Eso hace una cámara. La otra cámara, un juicio a los impíos, que los impíos la van a pasar mal, va a haber conflicto entre ellos. Los gobernantes, que los gobernantes se van a enceguecer, van a estar nublados. Entonces, el mismo evento, la misma escena y las diferentes cámaras. Por ejemplo, hagan de cuenta que hay un accidente de un auto. Hay un accidente de un auto, hay un choque. Y llegan a la esquina y dicen, ¿qué pasó? Y habían 10 personas mirando el choque. Entonces ustedes les preguntan a uno y te va a hablar una cosa. Le van a preguntar a otro y te va a contar otra cosa, pero todo del mismo evento. Entonces son diferentes enfoques. Exactamente, es eso. Por eso no es un libro cronológico. Entonces, lo que va a mostrar con símbolos es que va a mostrar, por ejemplo, no sé, el anticristo, la bestia. ¿Qué sería la bestia? La bestia va a estar luchando contra la iglesia desde el mundo. Ahí estamos viendo que es como una bestia feroz. Buenísimo. Ahora, la iglesia, ¿cuál es la lucha interna que tiene? Bueno, ahí te muestra la iglesia con el falso profeta, que tiene apariencia de cordero, pero blasfema. Entonces ahí estamos viendo otra cámara, pero desde adentro de la iglesia. Ahora estamos viendo con otra cámara cómo los gobernantes, el Señor va a ejecutar los juicios con los gobernantes. Pero todo esto ya lo vimos a lo largo de las Escrituras. Ahora vamos a poner en práctica cómo se aplica esto con este capítulo. Entonces, Hola Mónica, ¿cómo estás? Entonces, lo que nos muestra son diferentes enfoques del mismo evento. Vemos la mujer ramera. ¿Qué significa? Lo mismo que el falso profeta. La mujer ramera es una iglesia pervertida, una iglesia pagana. Es otro enfoque. Entonces, así viene aconteciendo con la misma escena. Entonces, lo único que va a mostrar todo Apocalipsis es la iglesia en el mundo. Cristo con la iglesia guiando, llevando a cabo los planes del Padre, y las fuerzas del mal atacando a la iglesia, y el mundo corrompiéndose y todo. Entonces, todo lo que vivimos, eso es lo que sucede. Entonces, fíjense cómo vamos a ver esto. En el capítulo número 9, versículo número 13, nos dice que el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos. Acá aparece el número 4. ¿Qué representaba el número 4? El número 4 representa la visión y la perspectiva del hombre en cuanto a la creación, lo que nuestros ojos pueden ver. Por ejemplo, nosotros vemos que hay 4 estaciones, verano, otoño, invierno y primavera. Hay 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Vemos 4 serafines, que son los 4 seres vivientes. Es como vemos los ángeles. Entonces, todo tiene que ver con la perspectiva del hombre con el número 4. Entonces acá nos dice que hay 4 cuernos. Los 4 cuernos representan la autoridad. A ver, ¿qué es lo que había en el tabernáculo? Acá nos dice que habían 4 cuernos del altar de oro. Entonces vi de entre los 4 cuernos del altar de oro. Bueno, en el Antiguo Testamento lo que había era un tabernáculo y había un altar de bronce. El bronce representa el juicio, representa la ira, representa el castigo. Por ejemplo, Deuteronomio 28 nos dice que hay cielos de bronce. Los cielos de bronce significa que no hay bendición para la persona porque está bajo juicio, porque está en condena, porque hay pecado. Entonces, el bronce representa el juicio. Entonces, si el altar de bronce representaba el juicio que iba a haber en Cristo, que la condena iba a caer en Cristo en la cruz, pero era una representación este altar. Pero lo que está viendo Juan ahora en el cielo es este altar que era de bronce, que tenía 4 cuernos. ¿Para qué eran estos 4 cuernos? Con estos 4 cuernos se ataban al animal. Entonces los animales que iban a hacer los holocaustos se los ataban de estos 4 cuernos y ahí hacían los sacrificios, los holocaustos. El cuerno representa la autoridad.
acá nos está mostrando la autoridad que tiene Cristo a través del sacrificio en la cruz. Pero acá nos está diciendo que no es de bronce. Nos está diciendo los 4 cuernos del altar de oro. ¿Qué representa el oro? El oro tiene que ver con la divinidad. El oro tiene que ver con lo celestial. Entonces, lo que está viendo Juan, está viendo la autoridad del Cordero a través del sacrificio. Por eso es de oro, por eso está viendo en el cielo este altar de oro, que nos habla del altar de bronce en la tierra, que era el juicio, pero una vez ejecutado el juicio, en el cielo como que está viendo el sacrificio perfecto, pero es otra cámara, es lo mismo, pero es otra perspectiva. Fíjense, esto, a ver, ¿qué significa? Lo que estamos viendo en Apocalipsis son perspectivas diferentes. ¿Qué es una perspectiva? Por ejemplo, hagan de cuenta que, no sé, yo estoy por ejemplo, yo soy docente. Estoy parado frente al pizarrón y adelante están todos los alumnos. Bueno, yo puedo estar mirando ahí y los veo a todos los alumnos con una perspectiva. Pero me puedo ir atrás y los puedo ver con otra perspectiva. Entonces los voy a ver de espalda. Entonces hay otras cosas que veo que no las veía cuando estaba de frente. Y hay otras cosas de frente que veo que no la veo cuando está de atrás. Entonces cada cámara va a dar un aspecto que otro no lo da. Por eso, fíjense que en la adoración celestial hay un enfoque de los 24 ancianos. Después hay un enfoque de los 144.000, que estaba hablando de lo mismo. En un enfoque habla del trono, que había ciertas cosas. Con otro enfoque habla del trono y se siguen sumando cosas. Entonces, todo esto es lo que nos está mostrando de las perspectivas. Entonces, acá lo que está viendo Juan es que está viendo los 4 cuernos con su perspectiva, lo que es el sacrificio de Cristo, pero ya con el sacrificio ejecutado. Como que en el cielo se está exaltando esa obra perfecta en la cruz. Y por eso lo representa con estos 4 cuernos, que representa esa autoridad de Cristo, y nos muestra de que está el altar de oro, que es algo ya celestial. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Y nos dice que estaba delante de Dios. Ahí estamos viendo la Trinidad, el Padre y el sacrificio de su Hijo amado. Esto es lo que nos está mostrando. Bueno, hasta acá es eso, sí, esos símbolos nada más. Y fíjense lo que nos dice en el versículo número 14. Diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta. Acá está hablando acerca de, que le está hablando a este ángel que tiene la trompeta, que tiene la autoridad. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y acá decimos, ¿qué pasa acá? ¿Qué hay acá? Desata a los 4 ángeles. ¿Qué vemos acá? Juan está viendo, 4 significa lo que Juan puede ver, lo que Juan puede percibir. Por ejemplo, el número 4, los 4 evangelios. ¿Qué significa esto? Nosotros decimos, yo conozco a Cristo, yo soy teólogo, yo estudié los 4 evangelios, todo. Sí, pero no lo conocemos como es. Lo conocemos con la perspectiva que podemos tener de hombre y conforme a la revelación, la luz que el Señor nos puede dar del conocimiento de Dios a través de los 4 evangelios. Pero quédense seguros de que no es lo que realmente es. Si es el Dios de la gloria, de la eternidad y todo, nosotros estamos viendo algo. Es más, no lo vemos. No lo sentimos. Entonces, los 4 evangelios te muestran algo de lo que es. Entonces, nuestra perspectiva. Por eso nosotros decimos, no, Jesucito vino y me tocó la barbilla, como dice Gise Ávila. Sí, era rubio. Y después te aparece otro, no, era negro. No, era barbudo. Después aparece otro, no, era chino. Y claro, es que nosotros vemos a Cristo con nuestros ojos y esa perspectiva. Ese es el número 4. Lo vemos como podemos. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo acá es que ahora aparece este ángel, que viene a sonar la 6ª trompeta, y nos dice que desata los 4 ángeles, acá nuevamente, 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Estos 4, recuerden, estos son juicios a la tierra. ¿Qué significa 4 ángeles? 4 ángeles, la perspectiva angelical que tienen el dominio para ejecutar los juicios. Y nos dice los 4 ángeles que estaban en el gran río Éufrates. ¿Qué pasa acá? Algunos dicen, bueno, el río Éufrates baja un poquito
como bajan todos los ríos o aumentan o bajan, este es el equilibrio que hay en los ríos, y dicen que es el fin del mundo. Y ni hablar si está medio rojizo, color sangre, no, el Éufrates. Este ángel nos va a mostrar algo de lo que acontece con el gran río Éufrates. Acá va a ser el juicio, y muchas personas piensan que va a ser geográficamente el juicio en el río Éufrates. Por eso dice que desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces estos 4 ángeles como que estaban atados, como que estaban quietos y no ejecutaban los juicios. Ahora suena la trompeta y dice, ahora vamos a ejecutar el juicio. ¿A qué? Al gran río Éufrates. Y ahora tenemos que empezar a discernir qué representa ese gran río Éufrates, qué significa. El gran río Éufrates aparece en Génesis capítulo 2, versículo número 13. Vamos a Génesis 2.13 para ver un poquito dónde aparece y de qué nos habla. Entonces, en Génesis capítulo número 2, acá aparece el gran río Éufrates, en el versículo 14. Acá viene nombrando en el jardín del Edén, que en el versículo número 4 dice que salía del Edén, un río para regar el huerto. Acá nos está contando este río ya desde el Edén. En el versículo 14 nos dice, el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates. Acá aparece este río Éufrates. Y acá tenemos que empezar a decir cómo lo empezamos a discernir. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el río Éufrates, ¿dónde está ubicado? El río Éufrates está ubicado en donde hoy conocemos como lo que es el país de Irak. Entonces, el país de Irak, que es lo que hoy conocemos, era donde está el río Éufrates. ¿Qué representa esto? El río Éufrates y lo que es el país que hoy conocemos como Irak, ¿qué era Irak antiguamente? Bueno, muy bien, donde estaba la Torre de Babel. Bueno, ya tenemos identificado que lo que era antiguamente Babilonia es lo que hoy conocemos como Irak y es donde estaba el río... Paola, ¿lo conocías? Los que llegaron tarde, les acabamos de informar y ahí estábamos medio conmovidos. Así que bueno, nos enfocamos nuevamente, vamos, porque si no nos ponemos bajón. ¿Qué sucede? En Génesis 2, versículo número 14, nos habla ya que desde el Edén nos habla de este río Éufrates. La historia de la humanidad comienza en Irak, comienza en Babilonia, en esa región. Y acá vamos a ver ¿qué tiene que ver esto? Bueno, por Babilonia pasaba el río Éufrates. Entonces ya empezamos a poner en sintonía qué era lo que alimentaba y le daba grandes riquezas a Babilonia. Babilonia era muy bendecido por este río. Babilonia tenía muchas riquezas por este río. Incluso Nabucodonosor utilizaba este río como fuente para hacer sus jardines flotantes. Esa era una de las 7 maravillas del mundo, donde había un lugar donde era todo seco, pero con una obra de ingeniería y de arquitectura hicieron de que puedan hacer unos regadíos y es como decir, en el medio del desierto había un jardín. Y esto era algo increíble. Entonces, ¿qué vemos acá? Estamos viendo que era un lugar muy bendecido por el río Éufrates. Habían jardines flotantes y todo. Entonces, lo que vamos a ver es que este río nos va a representar Babilonia. ¿Se entiende? Por eso vamos a ver de que como este río era lo que le daba las riquezas. Gracias a este río vemos que somos seres de luz. No, depende cuándo comenzó el universo. No hay datos, podemos entender acerca de la, no del universo, pero sí de la raza humana, que no pasarán los 6.000 años, pero son muchas preguntas juntas frente de Juli. Sí, Dios existe. Bueno, ¿qué sucede con esto? El río Éufrates era lo que le daba riquezas
Perfecto, me parece perfecto. Pasa que justo estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Mañana respondo todas las preguntas que quieran. Y te respondo todas esas preguntas. No hay ningún problema frente de Juli porque estamos para eso. Pero justo estamos haciendo un estudio de Apocalipsis, entonces por eso no me quiero desenfocar. Pero todos esos temas, todo eso lo respondemos con el acceso que tenemos. ¿Cuándo es Apocalipsis? No hay una fecha, es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Bueno, ¿qué sucede acá? Muy bien ahí. Bueno, ¿qué sucede acá? El río Éufrates nos va a representar lo que es Babilonia, porque el río Éufrates es lo que le daba el poder y la riqueza a Babilonia. Entonces, Babilonia se hizo fuerte, se hizo poderoso, y ahora vamos a ver características. ¿Pero por qué? Por el río Éufrates. Babilonia no hubiese sido nada si no estaba ese río. Entonces, la fuente de riquezas siempre fue el Éufrates. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Fíjense, volvemos a Génesis. Ya tenemos identificado lo que es el Éufrates. El Éufrates nos representa Babilonia. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 14 del capítulo 9 de Apocalipsis. Dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, estos 4 ángeles que están atados al río Éufrates, estos son los que están sosteniendo el juicio. Pero cuando se desata, cae el juicio al río Éufrates. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que es el juicio a Babilonia. Vieron que constantemente vemos en la Biblia Babilonia, Babilonia. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con lo que vemos a lo largo de las Escrituras. ¿Qué es lo que va a representar Babilonia? Esto es lo que tenemos que identificar ahora, porque ahora el juicio va a ser a Babilonia. Entonces nosotros podemos decir, me salvé, menos mal que le toca a Babilonia que están allá en Medio Oriente. Pero no funciona así. Babilonia existe actualmente espiritualmente. No de una manera literal con que decir, no, bueno, el juicio va a venir en el río. No podría ser tan lelo porque no tendría lógica. Bueno, vamos a ver qué significa esto y con qué nos vamos a encontrar. Primero, contexto. El Éufrates era un oasis en el medio del desierto. Por eso vamos a ver de que Babilonia se diferenciaba de las otras naciones porque tenían riquezas. Habían cultivos, habían tierras fértiles, todo lo que generaba el río Éufrates, de la misma manera que el Nilo hacía de que Egipto sea poderoso, el Éufrates hacía de que Babilonia cada vez sea más poderosa, cada vez crezca más. Entonces, por eso vamos a ver que Babilonia lo que nos va a representar Babilonia, que nos habla la palabra también como la gran ramera. Cuando vemos en Apocalipsis que nos habla de Babilonia como la gran ramera, vamos a ver qué significa, qué significa esto. Fíjense, Daniel, vamos a ver algunos ejemplos. La historia nos va a contar de que el pueblo de Israel, por rebelde, Jerusalén principalmente, va a caer en cautiverio. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a ir en cautiverio a Babilonia. Pero Babilonia lo que va a representar va a ser el mundo. Babilonia va a representar lo que es el confort. Va a representar lo que es las riquezas, lo que es vivir fuera de la voluntad de Dios, pero con todos los placeres del mundo. ¿Por qué? Porque en Babilonia habían manjares, en Babilonia había sexo ilícito, en Babilonia había idolatría, en Babilonia había un montón de cosas, y esto es lo que nos cuenta el libro de Daniel. Por ejemplo, cuando Daniel llega a Babilonia por el cautiverio de Israel, de Jerusalén, de Judá, lo que va a acontecer es que Daniel llega a Babilonia. Imagínense, sale en cautiverio de Jerusalén. Y Babilonia lo que va a representar es que lo primero que hacen con Daniel y con Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los 3 muchachos que caen al horno de fuego, lo primero que quieren hacer es le cambian el nombre. ¿Se entiende? Vamos a hacerlo bien. Vamos a Daniel. Vamos a repasar un poquito.
Vamos a ver el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Daniel. Y vamos a ver vamos al capítulo número 1. Ya estudiamos el libro de Daniel, pero vamos al capítulo número 1. Fíjense, nos encontramos con Daniel, que lo que significa Daniel, Dios es mi juez. Entonces Daniel viene desde Jerusalén, donde su nombre es Dios es mi juez. ¡Qué buen nombre! Después vamos a ver que tenían sus 3 amigos, que los conocemos como Sadrac, Mesac y Abednego, pero estos eran los nombres babilónicos. Estaba Ananías. Ananías se llamaba amado del Señor. Miren qué lindo, cómo vinieron desde Jerusalén. Misael, ¿quién como el Señor? Ese era el nombre. Misael significaba ¿quién como el Señor? Azarías, el Señor me ayuda. Entonces acá estamos viendo los nombres de estos 4 hombres que estaban en Babilonia. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando llegan a Babilonia, sexo, droga, rock and roll, haz lo que quieras. Entonces lo que nos está mostrando es que cuando salimos de Jerusalén, de la presencia de Dios, de la cobertura de Dios, de la voluntad de Dios, nos vamos a Babilonia. Y en Babilonia, sexo, droga y rock and roll. Entonces lo primero que va a hacer el rey Nabucodonosor es que le va a cambiar los nombres a estos 3 varones que vienen de Jerusalén. Entonces, fíjense, a Daniel lo van a llamar Belsasar. Belsasar significa servirás al dios Baal. Fíjense que de Daniel, que era el nombre, Dios es mi juez, pasó a ser servidor del dios Baal. Y esto es lo que hace el mundo. Salimos de la voluntad de Dios y vamos a Babilonia. Va, es sexo, droga y rock and roll. Acá nos vamos al mundo, a Babilonia, en los placeres, todo divino. Bueno, te cambió tu nombre. Ahora estás adorando a Baal. ¿Se entiende? Ananías, que se llamaba amado del Señor, pasó a ser llamado Sadrac, que es humillado por el rey Sol. Este era el nombre. Misael, quien es como Dios, se va a llamar ¿quién como el dios Venus? ¿Se entiende cómo les cambia? Entonces, lo primero que hace Babilonia, te cambia el nombre. Después, vemos que le dieron de comer la comida y la bebida de Babilonia. Recuerden que estos 4 muchachos eran personas que eran capacitados para estar en un rango jerárquico alto. Pero le van a cambiar el alimento. Y es ahí donde Daniel le dice, no, nosotros vamos a comer legumbres y agua, nada más. Y vamos a estar firmes, frescos, fuertes. Pero lo que va a suceder es que el mundo te va a dar su alimento. ¿Qué significa esto? Babilonia. Hoy en día está Babilonia. A lo largo de la historia estuvo presente Babilonia espiritualmente. Entonces salimos, hagan de cuenta que salimos de los estudios bíblicos que estamos haciendo. Dejamos de estudiar con el doctor Enoel Hernández, dejamos de seguir al pastor Will Graham, dejamos los estudios, nos vamos de rock and roll. Y después voy a tener otro alimento. ¿Qué alimento? Y bueno, yo ya estoy a favor del feminismo, porque estamos luchando para que la mujer sea empoderada y que recupere todos los derechos. Yo estoy a favor de la homosexualidad y que los hombres se casen, porque después de todo es amor. Y si tenés muchos problemas, abortá. ¿Qué mejor solución que abortar? Entonces, ahí empezamos a ver cómo estás con otro alimento. Y esto es lo que querían hacer con Daniel. Por eso Daniel dice, no, nosotros vamos a comer legumbres y agua. ¿Se entiende? Entonces lo que nos está mostrando es que Babilonia lo que te va a ofrecer es el confort. Es el mundo Babilonia. Y muchos me dirán, pero ¿no era Egipto el mundo? Bueno, Egipto nos representa el azote del faraón. La penuria, el pueblo sufriendo, pasando hambre, pasando escasez. Esa es la perversidad de Egipto que te azota y que te oprime. Pero Babilonia es el sexo, droga y rock and roll. ¡Pum, pum, pum! Vamos de fiesta, vamos que acá me la doy en la pera, se dice en Argentina. Entonces, Babilonia representa eso. Estar ocupado en el mundo. Babilonia eran líderes en el comercio. Ellos eran una zona comercial, compraban, vendían,
idolatría por todas partes, adoraban al Dios que quería, sexo, lujuria, droga, los jardines flotantes, decían, wow, qué belleza, estamos en Nueva York, estamos en... bueno, ese es el cristiano que vive en Babilonia, es el que vive en Miami. Hagan de cuenta que está con una corbata en la cabeza, con un champán, bailando con 5 mujeres y con hombres también. Todos los excesos, pero todo diversión. Entonces, todo esto es lo que nos aleja de Dios. Entonces, bueno, no sé para qué fuimos al libro de Daniel, porque bueno, es mucho. Pero vamos a ver que esto lo vamos a ver a lo largo de todas las escrituras. Por eso lo que estamos viendo en Apocalipsis es más de lo mismo. Pero vamos a volver a Apocalipsis, pero no sé para qué los hice ir a Daniel. Ahora vamos a ir igual. Ahora vamos a venir a Daniel nuevamente, porque vamos a ver aspectos de la historia. Bueno, pero volvemos. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 9 de Apocalipsis nos dice que se desatan los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora el juicio es para Babilonia. Es para el mundo. Es para el placer y no para la tierra en sí. Es para las personas que habitan en Babilonia. Es para las personas que están viviendo ocupados con los mercaderes, comprando dólares, ahorrando, queriendo comprar propiedades. Y Cristo, pero estoy muy ocupado porque estamos con negocios, estamos expandiendo la empresa, estoy con mi amante, no tengo tiempo para todo. Bueno, estás en Babilonia. Entonces, hasta acá estamos viendo que ya tenemos identificado lo que es el río Éufrates. Es Babilonia. ¿Se entiende? ¿Qué es Babilonia? El mundo, el confort. Todos los que son los placeres, todo lo que tiene que ver con los deseos del hombre. ¿Qué deseos tenés del hombre en el mundo aparte de las cosas de Dios? Y yo quiero viajar, yo quiero ser famoso, yo quiero cantar y que la gente se enamore de mi voz. Entonces muchas personas se van a encontrar en esta situación de que están en Babilonia, aunque vayan 2 horitas a la iglesia. Pero viven en Babilonia, por eso el Señor dice, huyan de Babilonia, pueblo mío. Salgan de ahí, salgan del mundo. Entonces, acá vemos que Daniel nos representaba a las personas que habían huido de Babilonia. Él estaba en Babilonia, pero no vivía en Babilonia. De la misma manera que nosotros vivimos en este mundo, pero no estamos dependiendo de este mundo. ¿Qué dice en el versículo número 15? En el versículo número 15 nos dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¿Qué estamos viendo? Acá nos está diciendo, no es para que diga la hora, es ahora. El día y más tardar mañana. El año y 2023, ¿cuál va a ser? No está hablando eso. Ni tampoco importa en este enfoque cuándo es que se desataron esos juicios. Lo que importa es que está todo bajo el control de Dios. Esto es lo que quiere decir. Fíjense lo que dice. Fueron desatados los 4 ángeles. O sea que los 4 ángeles van a ejecutar los juicios al Éufrates. Y decimos, ¿qué culpa tienen los pescaditos? No, está hablando de Babilonia. ¿Qué culpa tiene la ciudad? Está hablando de las personas que viven de rock and roll en el mundo. ¿Ahí se entendió el símbolo? Entonces ahora estos 4 ángeles van a ejecutar los juicios a Babilonia y nos dice que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. No es un pequeño evento en la historia, no, es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, pero lo que representa es que Dios tiene el control de todo. Dios sabe cuándo ejecuta el juicio a Babilonia. Recuerden que estos son juicios temporales, Acá no estamos hablando de la segunda venida y que no, son los juicios temporales. Por eso vimos que la tercera parte y la tercera parte. Es que Dios ejecuta los juicios no a todo el mundo, no a toda la nación, sino a una tercera parte. Y es un ejemplo, es un cálculo. Entonces acá nos dice que, versículo 15, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar. Fíjense que el objetivo es matar. Este matar es juicio, a fin de ejecutar un juicio a la tercera parte de los hombres. Y acá es donde empiezan. La tercera parte de la humanidad. Bueno, en la humanidad hay 8.000 millones de habitantes. Entonces, ¿cuál sería la tercera parte? Y bueno, hagan el cálculo porque yo de matemáticas soy un desastre. Pero bueno, ahí tenemos todo lo que van a morir. Entonces, la tercera parte, ¿qué son? Son 3.000 millones de habitantes aproximadamente.
Bueno, imagínense que 3.000 millones de habitantes, bueno, sería América y China, todos juntos van a morir. Y decimos, qué ilusos. Qué iluso. Por eso, fíjense que acá no está hablando de que van a morir los hombres, sino que el juicio de parte de Dios va a caer a la tercera parte de los hombres que están viviendo en Babilonia. ¿Se entiende? Es como decir que en toda la humanidad, en toda la historia, el Señor fue ejecutando los juicios a lo largo de la historia a los que están en Babilonia, los que viven alejados de Dios. Y ahora vamos a ver el ejemplo. A ver, vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda un poquito. Bueno, fíjense, vamos a Apocalipsis 17 un poquito. Vamos a un ratito, un versículo solo nada más, para que vean cómo con otra cámara nos habla de lo mismo. En el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1, nos dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, habló conmigo diciendo: ven acá, y te mostraré la sentencia a la gran ramera. Acá estamos viendo de vuelta lo mismo. La gran ramera. Y acá nos dice la que está sentada sobre muchas aguas. Y acá estamos hablando de lo mismo, de Babilonia, de las aguas, del Éufrates. ¿Se entiende cómo son diferentes enfoques, diferentes cámaras? Y algunos dicen, no, la gran ramera es el Vaticano, porque no es así. ¿Qué vemos acá? Ya estamos viendo en Apocalipsis 17 lo que es la gran ramera, que es Apocalipsis, que está rodeada de muchas aguas, y es lo mismo pero con otro enfoque, para que vean un poquito lo que nos está mostrando. Vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver cómo se aplica la historia de la misma manera que estamos viendo, porque acá estamos viendo de que muere la tercera parte de la población, día, fecha, hora, mes, y estamos viendo de que es el juicio a la gran ramera. Vamos a Jeremías capítulo 3, versículo número 10. Fíjense lo que va a acontecer. Bueno, vamos a ir un poquito antes. Acá vamos a ver que Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Miren lo que nos va a hablar. Vamos a ver ahora cómo se aplica el juicio a las naciones. Este juicio que estamos viendo en Apocalipsis, fíjense cómo funciona. Miren lo que dice en el versículo número 6 de Jeremías capítulo número 3. Me dijo Jehová en los días de Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Fíjense lo que está diciendo. La rebelde Israel. ¿Por qué lo llama a Israel la rebelde? Cuando está hablando de Israel, está hablando de las 10 tribus del norte. O sea que está hablando de Israel, que son las 10 tribus del norte, que la capital era Samaria. Entonces, lo que está diciendo es que has visto lo que ha hecho la rebelde Israel. ¿Qué es lo que hacían? Y vivían de apostasía. Vivían en Babilonia. ¿Se entiende? Ellos vivían como querían. Idolatría, sexo ilícito. Vivían en Babilonia, aunque no vivían literalmente en Babilonia. Pero espiritualmente vivían en Babilonia con el símbolo que estamos estudiando. ¿Qué vemos? ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. ¿Qué vemos acá? Lo mismo que veíamos en los tiempos de Daniel. En los tiempos de Daniel vivían de fornicación. ¿Qué vivimos hoy en día? ¿En qué mundo? Vivimos en Babilonia. Prenden internet, fornicación, pornografía, van a cualquier parte de sexo gratis, sexo pago, fornicación. Entonces acá lo que está diciendo es que árbol frondoso. Lo que hacía el pueblo de Israel, los que eran en Samaria, las 10 tribus del norte, eran las más rebeldes de todas. Fíjense cuál era el contexto, para que entiendan un poco. Yo les dije que iba a ser bastante histórico hoy. A ver, las 10 tribus del norte, cuando se dividen, cuando el hijo de Salomón, Roboán, asume como rey, tiene las 12 tribus unidas. Pero empieza a aumentar los impuestos, empieza a poner leyes, empieza a oprimir al pueblo y se van a dividir. Se van a ir 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. En el sur va a estar Judá y va a estar lo que es Israel, va a estar Judá y donde va a estar Jerusalén. Y ahí es donde estaba el templo, ahí es donde estaba el tabernáculo, donde estaba todo lo que era la adoración y donde tenían que ir a hacer las fiestas. Pero en las 10 tribus del norte estaba Jeroboán.
Este rey Jeroboam lo que va a empezar a hacer es que para que no vayan a adorar a Jerusalén, va a poner 2 becerros de oro. Entonces va a poner un becerro de oro en Dan, que era bien al norte, y un becerro de oro en Betel, que era en el sur. Entonces eran puntos estratégicos donde decían, no, muchachos, no vayamos más a adorar a Jerusalén, porque a ver si todavía se me van con el enemigo, y sino que vamos a adorar a los becerros acá tranquilos. Entonces, ya Israel fue idólatra siempre, por eso le estoy diciendo la rebelde Israel. Los problemas más graves de idolatría estaban en el norte, así desapareció también. Así fueron los juicios que hasta desaparecieron las tribus. Entonces acá nos está diciendo que, ¿qué es lo que hacían las 10 tribus del norte? Nos dice que se iban debajo de los árboles frondosos. ¿Qué eran los árboles frondosos? Los árboles frondosos eran árboles que las copas caían casi hasta el suelo. Entonces las personas que hacían sus ritos ceremoniales, todo lo que tenía que ver con estos ritos paganos, y después festejaban con orgías. Todo debajo del árbol. O sea que debajo de estos árboles frondosos, todo rock and roll, todo sexo ilícito, todo orgías. Entonces, fíjense qué lindo, el pueblo santo de Israel. Ellos decían que amaban a Israel y estaban metidos en orgías con todo lo que es estas conductas paganas. Y allí estaban fornicando. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya el pueblo de Israel estaba viviendo en Babilonia. Y hoy en día también. Por eso está hablando de Babilonia. Entonces, ahí estamos viendo de que era rebelde, que era infiel. Versículo número 7. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Fíjense lo que estaba diciendo Jehová a través de Jeremías. Bueno, ya después de tanto rock and roll se va a volver. Y esto es lo que esperamos muchas veces de personas que están viviendo en Babilonia. Ojalá que se vuelvan a Cristo. Dice, pero no se volvió. Dice, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. ¿Qué significa esto? Judá tenía el templo. Judá tenía los levitas. Judá tenía los sacerdotes. Judá tenía la capital que era Jerusalén. Judá tenía todo lo que eran las fiestas solemnes, o sea que todos tenían que ir allá. O sea que ahí tendríamos la sana doctrina, por decirlo así. Pero ¿qué es lo que acontece? Nos está diciendo de que Judá vio lo que hacía Israel, cómo fornicaban y cómo vivían, y lo que dice es que, dice que lo vio su hermana la rebelde Judá. O sea que estos actos paganos lo empezó a practicar Judá. Que ellos tenían la verdad, que ellos tenían el templo, que ellos tenían todo. Y nos dice en el versículo número 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, no la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor a la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Qué estamos viendo? Lo que decían es que, claro, estos fornican y les va todo bien. Miren qué bonito. Ahí en el norte, adoran a Jehová, adoran a los becerros, andan con prostitutas, con mujeres, con las sacerdotisas. Ahí es donde andaba Jezabel, donde andaba Acab, donde andaba Elías, que tenían que ir. Era la zona más heavy. Eran rebeldes estos. Entonces lo que está diciendo es que ellos estaban viviendo en Babilonia, por decirlo simbólicamente, y los de Jerusalén empezaron a copiar estas conductas, que ellos tenían la sana doctrina, por decirlo así. Versículo número 9. Sucedió que por juzgar ella, cosa liviana su fornicación, ¿qué estamos viendo? Que le daba igual. Esto no pasa nada, fornicamos, esto es cosa ligera. ¿Y cuántas veces vemos iglesias donde es cosa ligera el sexo? Tienen novios, se acuestan, pastores que tienen parejitas de novios que tienen 5, por ejemplo, en una iglesia donde yo iba, había una parejita de novios que estaban a cargo de adolescentes, obviamente, siempre los adolescentes. Bueno, y estaban esta parejita de novios hace mucho tiempo. Y hasta vivían juntos, todo, pero pará, ¿no se piensan casar o qué onda? Entonces, cuando estamos viendo que se empiezan a tomar las conductas del mundo, donde yo tengo el concubinato, donde yo me junto, me separo con una, voy con otra, tengo sexo con mi novia, tengo sexo casual con otras. Hay cristianos que viven así y lo ven cosa ligera. ¿No los vieron alguna vez estas cosas así? Bueno, estamos viendo que en Judá también lo veían como una cosa ligera esto. Encima decían, bueno,
Ya pasaron tanto tiempo y Dios no me ejecutó ningún juicio. Bueno. Entonces, estas cosas acontecen con las personas que están viviendo en Babilonia. Hoy viven juntos y se llaman novios, exactamente. Bueno, y fíjense lo que dice ahora. Sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. O sea que, y esta fornicación tiene que ver con lo espiritual, no también, no está hablando solamente de lo físico. Dice, y adulteró con piedra y con leño. ¿Qué estamos viendo acá? Ellos, lo que era Judá y lo que era Israel en el norte, adoraban, ¿saben con qué? Con piedras y con leño. ¿Qué significa esto? Agarraban piedras, le daban formas de algo que suponían que era un dios, y le decían, ahí está tu dios, adóralo. Cuando dice un leño, cortan un árbol, le dan forma, te hacen como un muñequito, mirá, acá está el creador de la tierra. Hoy en día le cambian el nombre, dicen, no, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. O sea que respetan. Te respeto, madera, también, suena tonto. Pero bueno, acá estamos viendo de que el mismo error que cometió el pueblo de Israel, hoy en día lo están cometiendo constantemente. Entonces acá estamos viendo de que empezaban a adorar, esto es vivir en Babilonia, mis queridos hermanos, la idolatría. No solamente un leño, no hace falta inclinarte delante de una estatua, que eso es idolatría, pero también te podés inclinar delante de un cantante de rock, de algún deportista, de algún actor de cine. Cuando dejas de lado a Dios y pones otra cosa, eso ya es idolatría. Entonces acá estamos viendo de que todo esto es Babilonia. Ya estuvimos viendo a lo largo de las escrituras que aparece constantemente, y en Apocalipsis nos cuenta lo mismo, pero con símbolos. Entonces acá nos dicen de que estaban adorando la piedra y el leño. Versículo número 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de corazón, sino que fingidamente, dice Jehová. ¿Qué vemos acá? Eran hipócritas. Decían que amaban a Dios. Sí, santo, 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 Señor omnipotente, la, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo. Sí, todo bonito. Pero después volvían a sus obras pecaminosas. Fíjense que siempre vamos a ver a lo largo de las Escrituras que la reprensión de parte de Dios no era de que no hacían sacrificios, no eran de que no festejaban las fiestas solemnes, no es de que no guardaban el Shabbat. Lo hacían de una manera religiosa, pero vivían así, vivían en Babilonia. ¿Qué estamos viendo? Que Babilonia nos representa todo ese mundo en que vivimos, lo que es la idolatría, lo que es el sexo, y que el Señor le está diciendo, vuélvanse a mí, dice, y no se volvieron de todo corazón, volvieron pero fingidamente. Señor, te pido perdón, quiero dejar a mi amante, ya está, te pido perdón. Bueno, 5 minutos después, hola, ¿cómo andas perdida? ¿En qué andas? Y sigue el rock and roll. Entonces, eso es volverse fingidamente. ¿Vieron cuando nos arrepentimos de los pecados? Supuestamente en oración lloramos y clamamos, pero seguimos practicándolo. Esto es lo que significa. Bueno, entonces vemos que se volvieron no de corazón, sino de una manera fingida. Eran hipócritas. Versículo número 11. Y me dijo Jehová, ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación de la desleal Judá? ¿Qué estamos viendo? Es como decir, están sumergidos los dos. Está poniendo como una manera irónica, como que, bueno, mirá, es como decir, Judas es más santo que vos. Es como decir, ¿se entiende? Es como una manera de decir que Israel, que vivían como chanchos, terminaron siendo mejor que la Judá. Era como una comparación. Bueno, acá lo que estamos viendo es que esto se venía viviendo en Israel constantemente. Veíamos un pueblo idólatra, un pueblo que vivían de banquetes, vivían de fiesta, vivían de fiestas paganas, todo, pero hacían sus obras religiosas, sus ceremonias. Y decían que se volvían a Jehová, pero eran fingidos. Bueno, bienvenido a Babilonia. Si hoy estamos viviendo así, donde sexo ilícito, estamos con las mujeres, sexo, rock and roll, donde hay idolatría, donde amás a cualquier cosa menos a Dios. No quiero decir no, porque adorás una estatua, un yeso, no quiero... Es idolatría si adorás eso, es idolatría si adorás a Maradona, es idolatría si pones en primer lugar a cualquier cosa. Cada uno tiene que discernir e identificar lo que es la idolatría. Y que si vivís en el confort de este mundo, estás sumergido en Babilonia. Y el Señor te dice, salid de ahí, pueblo mío, salgan de ahí, vuelen, rajen. Bueno,
Entonces ahí tenemos lo que es vivir en Babilonia a lo largo de la historia. Y ahí tomé un ejemplo cualquiera, ¿eh? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver de lo que nos va a hablar en Apocalipsis, es que lo que están viviendo en Babilonia va a acontecer algo. Vamos a ver ahora. Espera un segundito. Vamos a Apocalipsis nuevamente. Entonces, ¿se entiende? ¿Vamos bien? Amén, 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 sí, gloria a Dios. Muy bien, entonces seguimos. Bueno, en Apocalipsis 9, versículo número 15, nos decía que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, el juicio para todos los que están en Babilonia, ahí habíamos visto que es un juicio y ejecuta a la tercera parte. Esa es la misericordia de Dios. Versículo número 16. El número de los ejércitos, de los jinetes, estos no son los jinetes de Apocalipsis ni nada. Lo que está mostrando es que el juicio de parte de Dios a los que habitan en Babilonia, a esta tercera parte de la población, viene como un ejército lleno de jinetes. Entonces nos dice, el número de los jinetes eran 200 millones. Y yo oí su número. Y ahora nosotros decimos 200 millones. ¿Qué significa? ¿Cuándo es? Matemática, la calculadora. No, porque el anticristo, si nos dice que acá hay 200 millones y esto lo multiplicamos por 3, pero después lo dividimos por 4, ¿y por qué? Porque habían 4 cuernos en el Antiguo Testamento y después nos metemos en Babilonia y después con Babilonia cuando viene el rey asirio todo y va, qué sé yo, bueno, el fin del mundo es ahora. Así están los cálculos apocalípticos de todos los delirantes. Toman cualquier número, cualquier versículo y empiezan a hacer una cuenta loca que solamente ellos las entienden pensando que son iluminados. Pero acá lo único que tenemos que entender es que el juicio de parte de Dios a los que habitan en Babilonia viene como jinetes a la guerra que son 200 millones, 2000, no importa. Está haciendo un enfoque de que es un juicio de parte de Dios severo. Esto es lo que nos está mostrando. Entonces acá nos está diciendo que el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo hice su número, o sea que el juicio de Dios viene como jinetes y con 200 millones de caballos, nos dice con esa autoridad. Versículo número 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego. ¿Qué significa esto? Que tenían coraza de fuego. Ahora, las corazas, lo que nos está representando es que tienen defensa y tiene fuego. El fuego representa el juicio. Representa el castigo que está por llegar a las personas que viven en Babilonia. Por eso nos dice que los caballos, los jinetes, tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Entonces acá nos está hablando del azufre, que estamos hablando del infierno. Juicio, castigo. Nos dice, y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones. Entonces, los caballos que vienen con estos jinetes son como cabezas de leones. ¿Qué representa el león? El león nos representa el animal, el rey de la selva, y que tiene todo el dominio sobre la tierra. El león es un animal de tierra. Por eso cuando aparece el león como una bestia en la tierra, después aparece el águila, después aparece un oso. Bueno, son diferentes símbolos, pero acá nos dice de que este juicio viene con autoridad, como con cabeza de león, con jinetes, con caballos de fuego, con azufre. Viene como un juicio a la gran Babilonia. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Infierno, nuevamente lo mismo estamos mirando. Entonces estos son símbolos que nos está mostrando de cómo Dios va a ejecutar los juicios a la gran Babilonia. Entonces estos son símbolos que dice que estos 4 ángeles van a ejecutar los juicios al Éufrates. ¿Estamos bien? Fíjense lo que dice en el versículo número 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre. Entonces acá nos está mostrando la ira de Dios, el juicio, el castigo, el fuego, ese fuego consumidor, el humo, como que larga humo por las narices, algo así está poniendo como un Dios enojado, un Dios que lo hartaron y ejecuta los juicios a la gran Babilonia. Entonces, acá lo que nos está mostrando es que el fuego, el humo y el azufre es juicio, castigo, enojo, ira. ¿A quién? A los que viven en Babilonia. Más de lo mismo, no estamos viendo nada loco, no estamos viendo nada nuevo,
Versículo número 19. Pues el poder de los caballos el poder de los caballos estaba en su boca, en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes. Tenían cabezas y con ellas dañaban. Más de lo mismo, está mostrando características del juicio a los que habitan en Babilonia. Y vamos a ver, por ejemplo, ya que estamos hablando de Babilonia, ya estamos viendo lo que es en Babilonia. Vamos a Jeremías 51, 31. Ahora vamos a ver el juicio. Ya estuvimos viendo que en Jeremías estaban en Babilonia, el pueblo de Israel y el pueblo de Jerusalén. Ya vimos que en Daniel también estaban en Babilonia literalmente, pero estaban viviendo de rock and roll, para que se entienda. Ahora vamos a Jeremías capítulo 51, dijimos. Y acá va a acontecer algo increíble. Fíjense cómo es el juicio de Babilonia y qué es lo que va a representar lo que es la caída del imperio babilónico. Van a poner el ejemplo donde estaba viviendo, ya cuando vemos la caída de Babilonia, donde estaba Daniel aún, va a ser que pasa del imperio babilónico va a ser conquistado por los medos persas. Esa va a ser esa caída babilónica. Fíjense. Fíjense, lo que nos va a decir ahora en el versículo número 31, del capítulo 51, versículo número 31 de Jeremías, dice, correo se encontrará con correo. ¿Qué está diciendo acá? Correo se encontrará con correo. Es como decir, a ver, la noticia va a ser de que Babilonia va a caer, pero va a caer de una manera totalmente, de una manera abrupta. Es como que vino así de un saque, de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque Babilonia, cuando estaba, ¿cómo se llamaba? Belsasar, que era el rey que estaba en ese momento, donde vieron cuando aparece un dedo que escribe en la pared. Bueno, estaba Belsasar, que era un rey, parecido al nombre de Daniel. Y estaban todos de fiesta. Bueno, Babilonia gozaba de tener todo conquistado, todos los territorios del mundo de la época. Había conquistado todo, tenían riquezas, tenía todo, y estaban totalmente confiados. Pero bueno, va a aparecer Ciro, y lo que va a hacer es que va a cambiar el curso del agua de un río, y van a entrar por unas tuberías, por unas cañerías. Entonces, mientras ellos estaban de fiesta, ellos estaban bebiendo, ahora vamos a ver el enfoque, qué es lo que estaban haciendo ellos desde Daniel, y cuando se dieron cuenta, ya los tenían a todos invadidos, y eso fue en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, vamos a ver de que Babilonia, de un minuto al otro, de la noche a la mañana, se encontraron con que había caído Babilonia, con que estaba Ciro ahora al poder, estaba ahí como que Babilonia decía, ¿qué pasó acá? Babilonia, la poderosa que conquistaba todo, que sitiaba todo, que había guerra y ganaba, ahora cayó, nadie lo podía creer. ¿Por qué? Porque una cosa era como decir, bueno, hagan de cuenta que venía Ciro, los medos, los persas, y que invadían todo lo que era, hacían un sitio. ¿Qué era un sitio? Para conquistar alguna nación o algún reino, lo que hacían era un estado de sitio. El estado de sitio es que alrededor del muro de la ciudad se van a acampar todos los ejércitos y van a acampar ahí. Y van a estar todos preparados para la guerra. Entonces, lo que va a suceder es que van a cortar los suministros de agua y los suministros para comer. Entonces, dentro de la ciudad sitiada, van a empezar a morirse de hambre. Van a empezar a morirse de sed. Entonces, tienen dos opciones, o salir a la guerra, o morirse de hambre, o rendirse, una de dos. Entonces, esa era la manera menos violenta de conquistar un reino. Hacían un estado de sitio, se morían de hambre, después sacaban la banderita blanca, nos rendimos, bueno, listo, conquistamos. Entonces, esa era la manera más común, o con guerras sangrientas, era la manera más común de ocupar un reinado. Pero nada de eso había acontecido con Babilonia.
Por eso en Babilonia estaban de fiesta, rock and roll, pepe, 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 todo bonito. Y cuando se dan cuenta, Ciro había copado todo, conquistó todo y cayó Babilonia. Entonces, a la mañana, la noticia era: ha caído la gran Babilonia. No, pero ¿cómo? ¿Cómo cayó? Si es poderosa, es todo. Por eso era un impacto muy grande. Por eso en Jeremías 51:31 está diciendo: correo se encontrará con correo. Claro, a la mañana van a estar todos como locos. Las noticias, es viralizado esto. Uno trae una noticia: cayó Babilonia, sí, me contaron esto. ¿Cómo que cayó Babilonia? Sí, vino Ciro, pasó esto. La información, los correos de un reinado a otro por todas partes, esa era la noticia. Entonces, lo que nos está mostrando es que es un juicio repentino. Fíjense que el pueblo de Israel vivía de fiesta, de rock and roll, de esto. Después vinieron los asirios, los conquistó. Ahí estamos viendo cómo ha caído. Y ahora estamos viendo Babilonia, que dice: correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad estaba tomada por todas partes. Esta era la noticia. Entonces, acá nos dice que los vados fueron tomados. Esta era la noticia, no entendían nada. Dice que los baluartes quemados a fuego. Miren la estrategia que tuvo Ciro, que fue de un saque de la noche a la mañana. Dice que se consternaron los hombres de guerra. Claro, cuando se dieron cuenta ya tenían la espada en la cabeza, que los mataban a todos. Entonces, lo que nos está mostrando es que nos muestra que el juicio a Babilonia es repentino. Por eso, mis queridos hermanos, cuando dices: vos estás viviendo en Babilonia, pero no te das cuenta que vos, mientras estás en lo mejor de todo, es ahí donde va a ejecutar los juicios. Y esto nos cuenta mucho mejor Daniel, porque nos cuenta desde adentro. Acá Jeremías nos está contando de lo que acontece afuera de Babilonia. Ahora vamos a Daniel, capítulo número 5. Y fíjense lo que está pasando en Babilonia desde adentro. Todo esto nos está contando Apocalipsis, pero nada más que para el día de hoy. Yo se lo estoy contando con historia, nada más. ¿Se entiende cómo vamos con el enfoque que ya nos está mostrando en las Escrituras la misma armonía teológica? Fíjense lo que dice en Daniel capítulo número 5. Esto es lo que acontece desde adentro en Babilonia. Fíjense lo que estaba pasando. Nos dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete. ¿Qué nos está mostrando? Ellos estaban de fiesta. Somos los campeones del mundo, somos los mejores. Sexo, droga y rock and roll, de banquete. Por eso, cuando nos dice también en la palabra, creo que el Señor Jesucristo, que decía de que cuando venga el Hijo del Hombre, dice de que van a estar todos de banquete, que van a estar de cumpleaños, van a estar en casamiento. Significa que están en otro canal, que están de cumpleaños. ¿Se entiende? Es como vivir en Babilonia. No pasa nada, todo rock and roll. Y cuando viene de una manera repentina. Por eso nos dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Qué estamos viendo? El tipo bebiendo vino, borrachín. Entonces lo que nos habla es de la embriaguez, es como que estaban borrachos. Fíjense que el impío está como borracho, como que le hablas y es como que está anestesiado. Entonces el tipo muy macho ahí, conquistando el mundo, borracho, con mujeres, todo rock and roll estaba este rey y con 1000 de estos príncipes. Versículo número 2. Belsasar dice que con el gusto del vino, o sea que borrachín, estaba medio copeteado, dice que mandó a que trajesen los vasos de oro. Decimos, bueno, el tipo tiene todo el dinero, puede traer vasos de oro. No, pero acá dice que los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. ¿Qué estamos viendo ahora? Claro, cuando están borrachos, están entonados, que ahora son los mejores, los campeones del mundo, vamos a empezar a desafiar a Dios. Y esto es lo que empezamos a hacer, medios borrachines, ¿dónde está Dios? Que yo voy a hablar con él. Entonces las personas que están así, están anestesiadas, están borrachas, están fuera de sus sentidos. Entonces nos está mostrando cómo están los impíos que viven en Babilonia. Así están, borrachos, embriagados, desafiantes de Dios. Yo vivo en el mundo, acá mando yo soy el macho. Mi palabra es la ley. Bueno, entonces acá mandó a traer los vasos de oro que recuerden que Nabucodonosor había traído todos los utensilios, los vasos, todo lo que había en el templo.
Entonces acá está desafiando, vamos a emborracharnos con esto. Entonces en Babilonia estaban de fiesta. Era la nación número 1, estaba todo bajo control. Y así vivimos nosotros en Babilonia, como que tenemos todo bajo control, desafiando a todo. Y nos dice que le habían traído todos estos vasos de oro y de plata, que del templo de Jerusalén, para que bebiese en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Qué vemos acá? Sexo, mujeres, concubinas, orgías y todo lo que habían en estos reinados. Entonces vemos que hay descontrol, que hay excesos. Esto es Babilonia, mis queridos hermanos. Estar de fiesta. Estar tomando a más no poder. Yo tomo por la oreja. Sexo también. Engaño a mi mujer con mi cuñada. Ando con todo. Hasta con los animales puedo andar. Eso es Babilonia, mis queridos hermanos. Diversión. Vamos a escuchar música. Acá estaban escuchando música. Habían bufones. Se reían. Se morían de la risa. Llegaban los príncipes. Hola, ¿qué tal? Uy, pero qué bonito tu atuendo. No, si esto es una marca Dolce Gabbana. Qué bonito. No, porque yo vengo... ¿De dónde venís vos, príncipe? No, yo vengo de vacaciones. Vengo del mar Mediterráneo en un crucero. Qué bonito. Ahí están en Babilonia. Muy contentos ellos. Sin saber lo que se les espera. Entonces acá nos está diciendo que estaban bebiendo, mujeres, rock and roll, concubinas, sexo, exceso, banquetes, la alta sociedad en un palacio, no habían leyes, hacían lo que querían. Y así vive el hombre hoy en día, pero nada más que no está viviendo en un palacio. Entonces vos podés estar viviendo así, pero sin tener un centavo. Entonces te podés juntar con tus amigotes, tener un vocabulario sucio, ver mujeres que no son tu mujer, ser inmoral. Vivir de fiesta, emborracharte, vomitar, llegar a tu casa todo orinado y ¡ay, qué lindo! Ese es el rock and roll del mundo. Entonces, llega el viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe, sí, y el lunes ¿cómo está? ¡Ay, no vuelvo a tomar más! Sí, después volvemos. Bienvenidos a Babilonia. Puro reggaetón en Babilonia. Estaban reggaetoneando en Babilonia, así estaban. Bueno, fíjense lo que dice el versículo número 3. Entonces fueron dados los vasos de oro, claro, porque el rey lo quería, vamos a desafiar a Dios, que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Bebieron ellos, el rey y sus príncipes, sus mujeres y su concubina. Bien, están desafiando a Dios, todo bonito. Versículo número 4. Bebieron vino. Alabaron a Dios, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Qué bonito. Fíjense que acá están adorando a los dioses que tenían. Fíjense de qué eran. Dioses de oro. Acá estamos viendo que esta es la idolatría física, material, donde tenían estos ídolos. Ídolos de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Entonces, mis queridos hermanos católicos, piensen un poco lo que están haciendo cuando están con este tipo de cosas. Ya sé que calman la conciencia diciendo, no, las veneramos, sí. Bueno, ellos también te van a decir, no, nosotros los veneramos, no nos adoramos. Bueno, el tema es que acá están violando el cuarto mandamiento. Acá estamos viendo el primer mandamiento. ¿Cuál es? Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandamiento lo están violando. El segundo mandamiento, no adorarás imágenes. Entonces acá están desafiando a Dios a más no poder. Versículo número 5. En aquella misma hora, fíjense, este es el versículo clave. Mientras están en el medio del rock and roll, que están fumando por la oreja, y hay gente diciendo, ¡hey! Y el que hace fondo blanco, que toma glu, 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 bueno, todo rock and roll. Todo lo que ya vemos, lo que hay en Babilonia. Pero en aquella misma hora, mientras estaban todos a full, en lo mejor de la fiesta, donde nadie los podía parar, que eran los campeones del mundo, nos dice que parecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre el encolado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces acá estamos viendo que mientras estaban todos de fiesta, aparece una mano que empieza a escribir en la pared. Versículo número 6. Entonces el rey palideció. ¡Apa! ¿Dónde está el guapo? Miren, el rey ahora quedó blanco. Hagan de cuenta que estaba en un trencito, con la corbata en la cabeza, bailando, todo, y ve una mano escribiendo y se quedó como ahí en el trencito así, blanco. ¡Epa! ¿Dónde están los guapos ahora?
¿Dónde están los idólatras? ¿Dónde están los gallitos? No, ahora que mi santo, que mi diosecito me salve. Ahora sí, dale, anda, pedile a tu santo que te salve ahora. Por eso, tiren todas esas idolatrías, tiren todo eso. Solo Cristo, solo Cristo. Entonces, lo que dice es que el rey palideció. Y nos dice que sus pensamientos, dice que lo turbaron y se debilitaron. Ahora no tiene fuerza de nada. Ahora se debilitó, ahora está perturbado. Y nos dice que, y sus rodillas daban la una contra la otra. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Dónde están los machos ahora? Temblaba ahora de miedo. Bueno, esto es lo que nos representa cuando venga la segunda venida. Pero en este caso de Apocalipsis se está hablando de juicios temporales. Esto fue un juicio temporal. Fue un juicio a la tercera parte. Y a lo largo de la historia vemos gente que han vivido en Babilonia y que vinieron los juicios a la tierra. Versículo número 7. El rey gritó en alta voz que hicieron venir a los magos. Fíjense que ellos tenían sus asesores, los caldeos, los adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpuras. No, papi, ya se te terminó el tiempo. No, pero yo le voy a dar vestidos de púrpura, un collar de oro. Llevará en su cuello y será el Señor en este reino. Serán los más mejorcísimos. Sí, pero ya se terminó el chiste. ¿Se entiende cómo ellos quieren seguir con su rock and roll? Entonces lo que nos está mostrando es que viene el juicio. ¿Qué es lo que va a pasar? Después viene Daniel y les va a decir: has sido pesado en balanza y fuiste falso. Esto es lo que significaba. Entonces, como que Dios te dice: bueno, hasta acá llegaste. Babilonia se terminó acá, se terminó ahora. Ahora viene el juicio. Y ahí tenemos el juicio de que van a caer, y es ahí donde cae el imperio babilónico. De la noche a la mañana. Vieron que lo contamos desde Jeremías, que lo contaba desde afuera, y ahora Daniel desde adentro del reino en Babilonia. Es increíble todos los datos que tenemos. Entonces ahí nos está mostrando lo que es bueno, ahí estamos viendo todo cómo estaban viviendo, cómo estaban de banquete, cómo estaban de fiesta, y volvemos a Apocalipsis para ir terminando con esto. Vamos a terminar con este capítulo. Después vamos a ver el ángel y el librito. Pero bueno, entonces por eso nos está diciendo de que para la gente que están viviendo así en Babilonia, hoy en día, no hace falta ir a la historia, vemos de que vienen estos juicios. Por eso nos dice de que vienen como 200 millones de jinetes. Así de la misma manera llegaron como 200 millones de jinetes a Belsasar, este rey de Babilonia, que era el hijo de Nabucodonosor. Vienen con caballos, vienen con corazas de fuego, vienen con azufre, vienen con cabeza de leones estos caballos. Así le llegó a Belsasar. ¿Se entiende? Le pongo este ejemplo, pero esto lo ponemos a nuestros días, a nuestra vida y a lo largo de la historia. Es lo mismo. Entonces acá nos dice que el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca nos está mostrando esa ira, esa bronca, esa ira santa de parte de Dios. Entonces nos dice que sus colas eran semejantes a serpientes. Era como decir que venían con un veneno letal a ejecutar los juicios. Así venía el Señor. Dice que tenían cabezas como que dañaban. Versículo número 20. Y fíjense que este juicio, que este azote, como por ejemplo a las 12 tribus, a las 10 tribus del norte, Samaria y todos que desaparecieron, volvieron a su tierra después. Fíjense que los que vuelven del cautiverio babilónico volvieron a su tierra. Y podríamos decir, bueno, aprendieron. No aprendieron nada. Ese es el tema. Fíjense lo que dice ahora en el versículo número 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, acá está diciendo las personas que son testigos de estos juicios de parte de Dios a los que viven en Babilonia, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Se entiende, el impío no cambia. Fíjense el faraón. El faraón, después de las 10 plagas que mueren todos los hijos, todo, deja ir al pueblo y vuelta, vamos, no se arrepienten. Esa es la naturaleza del impío. Por eso nos está diciendo que el Señor ejecuta estos juicios porque tiene que ejecutar su santidad, su ira santa, tiene que enviar los juicios, los ejecuta, pero el hombre no aprende. El impío sigue.
Por dice que aún así no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Siguieron con la idolatría, siguieron con todo. No aprenden, no escarmientan. Por eso estamos viendo que son juicios temporales estos. Ni las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Mis queridos hermanos católicos, con todo el amor del mundo, ¿no se sienten identificados con esto? Que las imágenes que veneran, que pueden ser de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, no pueden oír, no pueden andar. Yo sé que ustedes piensan de que le hablan a una imagen y puede interceder por Dios, pero no, es falso. La Biblia le está diciendo, no caigan en ese error. Solo Cristo, a Él oren, Él es el único. No hay otro intercesor, no hay otra intercesora. Bueno, y después nos dice el versículo número 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Siguen. Después de los juicios de parte de Dios, no se arrepintieron. Siguen con su manera de pensar, su manera de vivir. No aprenden, no escarmientan. Y cuántas veces también vemos en los proverbios que el Señor les azotó y no les dolió. ¿Cuántas veces el Señor nos azota, ejecuta un juicio para corrección y no queremos corregir? Entonces, ellos siguieron igual. No importa, así está el mundo. El mundo no aprende, no se vuelve a Dios. Ve los juicios, ve la mano de Dios, pero siguen renegando contra Dios, peleando contra Dios. Por eso no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces el impío sigue, porque está muerto en sus delitos y pecados y está en su naturaleza. Por eso es mentira de que el hombre puede decir, ay, bueno, yo puedo elegir a Dios porque yo lo elijo. No, esta es la naturaleza del hombre. Pero bueno, se ponen más rebeldes, así es, porque se endurece el corazón cada vez más. Tercos como una mula, se dice en argentino, así. Y así es la naturaleza del hombre pecador. Así que bueno, mis queridos hermanos, se entendió, quedó clarito cómo es el juicio a Babilonia. En este caso, en el capítulo, en lo que acabamos de ver hoy, que es el juicio a Babilonia. Al mundo, a los que están viviendo en el mundo, lo mismo, otras cámaras, otros enfoques, el mismo evento y acontece lo mismo.